Hola, saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Soy John. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Gabriel Borla y viene a compartir la charla titulada Decodificación astrológica de sucesos que se repiten. Gabriel Borla es profesor de lengua y literatura y astrólogo profesional desde 1985. Es colaborador en procesos de desarrollo personal y en psicoterapias con diferentes enfoques. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda también que para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que tienes a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta seguido del país desde donde nos estáis viendo, desde donde nos escribís, para así poderle pasar vuestras cuestiones a Gabriel. Y bien, sin más, vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy, Gabriel Borla, y su conferencia Decodificación astrológica de sucesos que se repiten. Pues buenas, Gabriel, ¿cómo estamos? Hola. Hola, ¿cómo estás, John? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho perfectamente. Pues cuando quieras te cedo la palabra y todo tuyo. Estos 45 minutos. Perfecto, muy amable. Gracias. Bueno, en función de la invitación de Mindalia y la posibilidad de llegar a más personas, estuve pensando en esta semana qué información podría acercar a las personas no solo que se dedican a la astrología o que están interesadas en este conocimiento, sino a las personas que utilizan este conocimiento para su bienestar o bien simplemente como lo que me ocurrió a mí en su momento cuando comencé a introducirme en esta disciplina, cuando tenía apenas 18 años, corría el año 1983, casi en esta misma época del año, fue en abril, cuando al descubrir una serie de datos en un astrólogo que me indicó cosas que eran imposibles que pudiera saberlas, desarrolló en mí tal fascinación y asombro que inmediatamente comencé a estudiar con 3 profesores distintos y también en forma autodidacta a introducirme en este saber de distintas maneras, generando en ese momento en mí una gran obsesión, por así decir, por lo increíble de las conclusiones y de las aseveraciones que tenía a mano en ese momento, muy limitadas también por una cuestión lógica, que era que, digamos puntualmente, además de mi juventud, solo tenía algunos rudimentos, como suele pasarle a cualquier persona que recién comienza a estudiar. Pero al cabo de 2 años de mucho estudio y mucha dedicación, ya me encontraba haciendo estudios para las personas. En ese momento, obviamente, no me daba cuenta de mi falta de formación, aun cuando había intensificado mucho la capacitación de distintas maneras, y seguí, digamos, formándome y comencé también a formar a personas de distintas maneras, con distintas orientaciones. Transité a lo largo de 35 años, y lo sigo haciendo, por distintas variables de este saber en función del contenido psicológico, fundamentalmente en los comienzos, que me resultó fascinante, y con el tiempo en las técnicas predictivas que fueron a complementar justamente esta información que había obtenido en principio relacionada más con lo subjetivo. Puntualmente, lo que pude detectar a lo largo de tantos años, y si les puede servir la experiencia y el conocimiento de alguien que ha, digamos, dedicado su vida
a esto es que además del conocimiento caracterológico y lo que tenga que ver con nuestra configuración psíquica, la faceta predictiva de la astrología es fundamental para poder ayudar a las personas, porque la carta natal es un diagrama estático que no tiene posibilidades demasiadas por ejemplo, de describir estados puntuales de la psique a lo largo de la vida. Es decir, que el movimiento evolutivo que tienen las personas, que es recursivo en cierto punto, es decir, cíclico y a la vez de avance, está representado perfectamente en las técnicas que se utilizan a nivel predictivo. Estas son las direcciones primarias, secundarias o terciarias, los tránsitos, tanto directos como prenatales, y también las cartas de retorno, como las revoluciones solares o lunares, tanto las trópicas como las precesionales. A lo largo de 35 años he observado que si un astrólogo no dispone de un conocimiento profundo de las técnicas que se utilizan para hacer predicciones, no tiene posibilidades, digamos, excesivas de ayudar o suficientes de ayudar a una persona en un momento dado para darle rudimentos o herramientas para entender lo que le está pasando a esta persona. Es muy importante entender que la faceta predictiva no está asociada a un determinismo ni a una forma ninguna de fatalismo. Digamos, la cuestión de la predicción se relaciona mucho con lo mismo que proporciona la carta natal estática, que es que da un estado de cosas o un estado de la persona en un momento dado que está muy bien representado por las direcciones, o bien por los tránsitos, o bien por los retornos solares, y que es conveniente cruzar técnicas, es decir, utilizar varias diferentes para lograr detectar variables que se repiten, y de esa manera poder acercar a la persona a una decodificación de un suceso o de una situación en la que está viviendo, para que pueda tener una suerte de abordaje, ya sea si esto es un momento desfavorable o inarmónico, y de esa manera poder resolverlo o transitarlo de una mejor manera. Es muy importante entender que este diagrama que vemos acá, que son 3 sujetos que yo, digamos, utilicé de ejemplo para poder acercarles a ustedes una noción más gráfica o más puntualmente más para las personas que conocen de astrología o que tienen alguna información, porque a quienes no tienen idea de qué representa esto, puede simplemente ser un diagrama que bueno, parece un dibujo mandálico, por así decir, pero no tiene demasiado sentido o no pueden llegar a interpretarlo. La idea es la siguiente. Nosotros partimos en una línea de tiempo, en el momento del nacimiento, cuando el organismo viviente que somos, nos separamos biológicamente, digamos, de nuestra madre, comenzamos a respirar por nuestra cuenta, nuestra circulación sanguínea empieza a funcionar digamos, en forma autónoma, y a partir de allí nos introducimos en el río del tiempo y empezamos a vivir experiencias que nos comienzan a desarrollar. En principio, una información muy interesante a la que llegué a partir de tantos años de experiencia es que la carta natal representa un estado de cosas dadas en nuestro entorno. Es decir, estamos desarrollando un patrón de energías, un patrón o una configuración que es similar a las cosas que estaban ocurriendo a nuestro alrededor en el momento en que vinimos al mundo. Es decir, si nosotros observamos una carta natal, podemos llegar a deducir cómo estaban nuestros asuntos, no nuestros porque éramos un infante, sino nuestros padres y nuestro entorno, en qué situación estaban estas cosas y cuál era la atmósfera emocional o psíquica de ese momento. Parece que, digo parece porque hay un abismo de desconocimiento en todas las disciplinas y en todos los asuntos, que es mucho más que lo que se conoce, pero digo que uno, a medida que avanza en el conocimiento, se da cuenta de cuánto no sabe, pero también que algunas cosas sí se pueden saber. Por ejemplo, la conclusión a la que yo he arribado es a que la carta natal representa un patrón de energías que es coherente o es similar al estado de cosas que estaban a nuestro alrededor en el momento en que llegamos al mundo. Parece ser que nos impregnamos, nos identificamos con ese entorno, con esta
esta configuración exterior que tenemos y la representamos y a partir de allí comenzamos a desarrollar desde ese patrón de energías originario todas nuestras potencialidades. O sea que si un astrólogo evalúa una carta natal de nacimiento, puede llegar a concluir, por ejemplo, observando este diagrama, que si había indicadores adversos respecto de la faceta económica, por ejemplo, o respecto del dinero, en ese momento entre nuestros padres, eventualmente el bebé, en el momento de nacer, va a representar los asuntos de dinero, por ejemplo, este segmento que es la casa 2, que tiene que ver con los recursos, va a representar alguna noción de carencia o de limitación. Eso justamente que es un asunto que puede resultar problemático para nuestros padres en el momento en que llegamos, parece impregnar al bebé y de alguna manera él tiene como cometido en ese punto desarrollar alguna suerte de recurso en contra de ese problema o aprender a resolverlo de alguna forma, ¿no es cierto? Así como también, por ejemplo, si una persona, por ejemplo en el sujeto 3, observamos como estudio, si observamos indicadores en la casa séptima que tiene que ver con el matrimonio, de separación o de crisis familiar, eventualmente no es que esta persona puntualmente vaya a tener eso en su vida, aunque sí puede llegar a tenerlo, pero me refiero a lo que hace alusión esta gráfica, es a que esta situación de inarmonía o de relativa inestabilidad en la situación de pareja era lo que estaba ocurriéndoles a sus padres a esta persona. Es decir, que la carta natal representa un instante de tiempo que tenía ciertas características únicas que justamente van a coincidir con la caracterología de la persona que ha llegado al mundo. Y eventualmente también con comportamientos que después van a tener que ver con su persona y también con su vida. Es decir, la indicación en este caso de ejemplo de que haya habido cierta inarmonía vincular, por ejemplo, con la posición de Urano en este segmento, en conjunción a Plutón y cuadratura a Venus y la Luna, está representando un estado de cosas relativamente tenso en función del matrimonio o de la convivencia o de la estabilidad matrimonial. Eventualmente esto podría estar haciendo alusión a un estado de cosas en el matrimonio de esta persona que ha nacido. Eso creo que se entiende. Por otro lado, además de esta afirmación de que nuestra carta natal representa el estado de cosas de nuestro entorno en el momento de nacer, hay otras referencias que tienen que ver con el tiempo, justamente lo que hablábamos de la parte predictiva. Yo puedo detectar, por ejemplo, en un mapa, utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, las direcciones secundarias, o bien el sistema ProLuna, o bien las direcciones simbólicas de un grado, un año, por ejemplo, u otras técnicas más, momentos de tiempo donde van a repetirse eventos que tienen determinadas características, que son resonantes con el estado inicial de cosas, es decir, con cómo estaba este mapa en el momento de nacer. Vamos a tomar, por ejemplo, un caso, este sujeto que nació, bueno, en su momento, tenía, por poner un ejemplo, una indicación de un planeta que no es afín a los asuntos de la casa, que es el tema del dinero, de los recursos. La casa 2, en astrología, que está representada por este segmento del cielo, representa nuestros recursos, nuestro potencial de generar riqueza o bien nuestra capacidad de tener estabilidad económica y también nuestra noción de valor que tenemos de nosotros mismos o de lo que poseemos como recursos en un sentido amplio. Al estar un planeta restrictivo o limitativo en ese lugar, aun cuando tenga buenos aspectos, pero siendo un factor, digamos, antagónico a la naturaleza próspera y tranquilizadora de la casa 2, resulta no muy alentador. Por otra parte, porque tiene también una fuerte oposición de planetas que no favorecen la estabilidad. Por ejemplo, la oposición de Urano a Saturno, de Mercurio y Plutón, con un orbe dentro de los orbes de las tolerancias de grados que los astrólogos tomamos como funcionales, como operativas, nos encontramos con una referencia, por ejemplo, en esta carta, en esta vida de esta persona, de cierta relativa inestabilidad en cuestiones que tengan que ver con el dinero. Entonces, si utilizáramos, por ejemplo, el sistema ProLuna, que es un sistema muy sencillo, lo menciono porque hay otras técnicas
funcionan y las otras no. Mayormente los sistemas reconocidos astrológicos de carácter predictivo, que son, digamos, validados por muchos practicantes que funcionan, sirven, porque, digamos, no es que haya una sola manera de llegar a resultados predictivos. Pero vamos a utilizar el ProLuna, que es un sistema muy fácil. Consiste en la progresión del eje del ascendente a razón de 7 años por casa. Entonces, nos encontraríamos que en este caso, el sujeto 1 que tenemos acá, este es el momento del nacimiento, la casa 2 sería los 7 años, y un poco después, que es donde está Saturno, sería aproximadamente entre 7 y 8 años. Entonces, fíjense, entre 7 y 8 años, el ascendente progresado tocó al planeta Saturno. En ese momento de tiempo de esta persona, que yo conozco su historia, por un evento infortunado, el padre de esta persona abandonó a sus hijos, o sea, se tuvo que ir, desapareció, no se lo vio más por un tiempo. El evento obviamente representó pesar y una situación entristecedora, obviamente, para todos. Y bueno, recordemos entre las personas que sabemos astrología que Saturno es uno de los planetas que representa al Padre, entre otros, como por ejemplo el Sol también es otro indicador parental asociado a la imagen masculina como el Padre. Entonces, entre 7 y 8 años, esta persona experimentó una pérdida, es decir, una situación de desmedro, de restricción. Ahora, lo interesante, como repetición, me refiero a esto, es que a los 50 años, que es exactamente lo que tardó el ascendente progresado en dar toda la vuelta y hacer oposición a este Saturno, muere el padre. Es decir, que a los 7 años, entre 7 y 8, el padre se va y desaparece de la vida de esta persona, y a los 50 años el padre vuelve a irse, es decir, en este caso muere. Entonces, se observa en este ciclo de 7 años, de septenios, por casa, una repetición simbólica de un acontecimiento, es decir, una pérdida a una edad, y en una edad que es sincrónica, es decir, que a los 49 años siguientes, entre 7 y 8 años, sumamos 49 a 50, entonces nos encontramos, entre 7 y 8 años, si yo voy pasando por las casas, tengo 0, el nacimiento, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, en esta línea que es la casa 8, y un año más es 50 años. Es el momento exacto en el que el ascendente progresado hace oposición a Saturno. Ese momento es el momento de la pérdida del padre, de la pérdida física, la desaparición física, y es resonante o simbólicamente similar al momento en el que el padre se fue o abandonó esa familia. Por llevar otro caso similar, para que se pueda entender un poco cómo funciona, tomé el caso de un hermano de esta persona, que es de menor edad, y se observa, el planeta Saturno a la mitad de la casa 1, y esto es aproximadamente 3 años y medio. Bueno, a los 3 años y medio de este sujeto, el padre efectivamente se fue, es decir, es la misma situación. Y a la edad, digamos, de 45, 46, que es el punto opuesto a este planeta, la persona tiene la situación de perder al padre también. O sea, en esta misma carta, en un hermano, está representado de la misma manera. A lo que voy para digamos, proponerles entender un poco esta información y que la puedan utilizar, es que la carta natal es un patrón de energías que representa un estado de cosas estático, es decir, no se puede llegar a saber mucho simplemente por el diagrama astrológico fijo, es decir, es necesario poder moverlo, es decir, progresarlo, regresarlo, y de esa manera encontrar ciclos y subciclos que van teniendo lugar a lo largo de nuestra vida. Esos ciclos y esos momentos están basados en este diagrama, pero son
muy diferentes a medida que se van moviendo. Por eso, por ejemplo, una carta natal puede tener indicadores adversos en distintas áreas, pero no obstante, no ocurrir durante toda la vida que esa adversidad se manifieste constantemente, sino que en distintos momentos pueden ocurrir momentos tanto buenos como malos. Es muy importante que podamos utilizar técnicas predictivas en astrología. No hay astrología sin predicción, pero es muy importante también entender en qué consisten las predicciones. Un astrólogo tiene la función de indicar posibilidades. Tiene que acercar a la persona momentos o climas o atmósferas donde pueden tener lugar algunos eventos, pero de ninguna manera debemos indicar categóricamente algo que afirmemos como fatalista o como si no hubiera otra opción que va a ocurrir eso solo. Es decir, la astrología es un código sumamente sofisticado. Yo no he conocido a lo largo de 35 años de práctica, y a pesar de que me he interiorizado en otras disciplinas como el tarot y unas cuantas más que no viene el caso citar, pero no he observado el nivel de detalle, de sofisticación, de precisión que llega a tener la información astrológica. Lo que ocurre es que es importante, y por eso justamente estaba la idea de este tipo de charla, acercar un poco la noción acerca de los alcances o acerca de las posibilidades que tiene este tipo de información. En principio, la información es una información en clave. Requiere del rastreo con el consultante de esta información, de las preguntas que uno puede hacer acerca de lo que uno ve y de la contextualización de la información simbólica con la realidad vital de esa persona. Por ejemplo, una carta natal no hace alusión a que es un ser humano, a que es una mujer o un hombre, a que es, por ejemplo, una carta de un suceso o la carta del comienzo de una empresa o de alguna relación. Es un mapa simplemente de un momento de tiempo que tiene las coordenadas de espacio y de tiempo. Es decir, no solo la fecha, el día, mes y año, sino también la hora, que es fundamental. La palabra horóscopo significa mirar la hora, y el lugar, es decir, la latitud y la longitud del lugar donde tiene lugar ese suceso, y eso da este mapa de coordenadas que contiene las casas que están determinadas por las latitud y longitud, y también los planetas y el zodíaco, que son comunes a todo el planeta. Entonces, este mapa de coordenadas brinda un estado de cosas en un sentido simbólico que tiene que ser contextualizado con el consultante. Tiene que haber una suerte de interacción o de preguntas o respuestas que permitan entender cómo se ha materializado o cómo se ha plasmado esa información simbólica. Y eso es también posible hacerlo a través de las predicciones. ¿Cómo se logra eso? Porque ya la persona, por ejemplo, tiene información predictiva, pero se ha ido de la consulta o ya no se la ve. La persona recupera el contexto, el astrólogo da la información conceptual o simbólica, y la persona puede luego trasladarla en su momento, cuando tenga lugar se efectivice la predicción, a lo que esté ocurriendo. Entonces, lo que yo quiero aportarles a las personas que estudian astrología o a las personas que consumen astrología o las que utilizan este conocimiento es que es muy importante aprender o obtener información predictiva. El problema de la predicción es que hay muchas personas que creen que tiene un carácter fatalista o que es algo que nos va a condicionar. Y no es así. Realmente la manera en que tenemos que acercar esta información es en la forma de posibilidades. Por ejemplo, uno puede indicarle a una persona que va a transitar un periodo determinado de tiempo donde tiene más suerte o tiene más posibilidades o donde se abren puertas o donde tiene opciones extra con las que antes no contaba, y que estas posibilidades, por ejemplo, se van a resolver en términos de dinero o de trabajo o de salud o de viajes o de amigos o de asuntos de pareja o lo que fuere. Y esta información tiene una serie de posibilidades que están dentro de lo que es el sistema en clave de la astrología. Es decir, por ejemplo, si tomáramos en cuenta para una persona alguna suerte de predicción potencialmente buena en función de la vida vincular, tendríamos que acercar todo el panorama que implica eso. Por ejemplo, si yo observara en este segmento de la carta natal
no es de la carta natal, sino me refiero a la parte predictiva, buenas predisposiciones, tendría que observar qué indicadores astrológicos están señalizando esas posibilidades y dar una serie de posibilidades dentro de las energías actuantes para que la persona tenga de alguna manera la información para poder adaptarla a su realidad y que en ese momento tenga sentido lo que uno le dijo. Creo que me Gabriel, explico. discúlpame un momentillo. Estamos Sí. recibiendo en el chat muchos espectadores con datos concretos de su fecha de nacimiento. Quería preguntarte porque me imagino que sea de alguna forma como más bien terreno de la consulta personal, ¿no? Quizás que nos dejes un contacto, un email porque son muchas preguntas sobre cómo les va a ir en la vida, sobre la suerte. No sé si al final las puedes contestar o quizá mejor sea que te contacten personalmente, ¿no? Muy bien, sí. Podría, digamos, facilitarle mi mail, no obstante, una consulta de ese tenor, digamos, de tanta importancia, no es algo que se pueda tramitar así en el instante. Me refiero a que uno tiene que poder observar y estudiar la carta natal, observar los mapas predictivos, indicar posibilidades. O sea, lo que estoy hablando justamente en términos del tenor de esta información o de las posibilidades de este conocimiento es a que de alguna manera lo que me interesaba era acercarles a las personas, ya sean los que conocen sobre esto y los que no, las posibilidades de una astrología menos popular, menos afincada en los horóscopos y en cuestiones así más populares, si bien no tiene nada de malo eso, pero está bien. Mi mail, si lo puedo pasar, John, es Sí, Gabriel... dímelo y lo escribo ya aquí en el chat si quieres. Es gabrielborla@hotmail.com, por si quieren enviar consultas allí. Lo que me interesa divulgar para que haya quizás un acceso un poco más interesante a esta información es a que la cuestión predictiva, por ejemplo, en astrología, tiene usos que resultan muy prácticos para las psicoterapias, para nuestro desarrollo personal, para nuestro desenvolvimiento, para comprender momentos de reposo, de actividad, de oscuridad, de luminosidad que están teniendo lugar. Y la decodificación de ese clima en clave astrológica es increíblemente exacta y muy funcional a las psicoterapias, a los procesos, a los trabajos que podemos hacer de distintas disciplinas. Es un instrumento extraordinario para entender lo que nos está pasando. De hecho, en la utilización de esta información, obviamente que la he utilizado para mí en distintos momentos, he observado que la información astrológica me ha revelado realmente lo que me estaba pasando y cuál era el trasfondo real de mi angustia en su momento, de mi preocupación o de lo que no me salía o de lo que me preocupaba, mucho más que lo que mi propia conciencia y mi propia manera de ver las cosas podía detectar. Incluso, aún haciendo procesos de psicoterapia en distintos momentos, porque los he hecho durante toda mi vida, he observado que la decodificación de lo que me estaba pasando en un momento dado era mucho más certera, mucho más precisa y más profunda que lo que me podía llegar a informar una persona que me estaba leyendo, ¿no es cierto? Y ocurriendo que estas personas eran muy buenas en su disciplina. Entonces, mi conclusión a lo largo de tantos años, y no creo que vaya a cambiar porque la vengo observando desde siempre, es que hay una herramienta sumamente eficaz y increíblemente valiosa que no está siendo bien utilizada, que está siendo de alguna manera usada muy a media máquina, como no todo el potencial que tiene, que puede disponer. Y a esto me refiero con la parte predictiva, justamente, que es que la predicción en astrología no es adivinación. El predecirle a una persona un evento, un momento, una situación, no implica que la persona se condicione, porque ningún astrólogo tiene que decir algo categórico, tiene que indicar un clima, un momento determinado de posibilidades y tiene que sondear
digamos, distintas variables posibles dentro de esa predisposición para que la persona cuando llegue a ese momento pueda utilizar esa información para estar mejor o para aprovechar el momento o para hacer algún proceso. Esa es la noción. El hecho de que yo haya puesto estos mapas, que a lo mejor para el gran público son incomprensibles, excepto haya personas que les interese esta información, es para decirles que, por ejemplo, los planetas que están en la carta natal tienen que ser observados en movimiento, es decir, la carta tiene que ser progresada o regresada y los distintos puntos que van siendo tocados van mostrando recursivamente, es decir, en forma repetitiva, patrones de nuestra psique que necesitan expresarse de un modo cíclico, de un modo progresivo o de un modo evolutivo. La carta natal es un diagrama estático, no puede explicar la infinita variación y la evolución de una persona, y para eso es necesario utilizar las técnicas astrológicas reconocidas a este punto, hasta este siglo XXI, como válidas, y en ese punto me interesa acercarles a los alumnos y estudiantes de astrología la idea de que vuelvan un poco a repasar o a leer, si no lo han hecho, y a aprender, obviamente, y requiere de mucho estudio y dedicación, las direcciones secundarias, las direcciones primarias, que son muy difíciles, por eso les sugerí primero las secundarias, o las terciarias, que aprendan acerca de tránsitos, y también sobre las cartas de retorno, sobre revoluciones solares o lunares. Yo creo que una persona que se hace llamar astróloga tiene que saber esas técnicas, tiene que poder utilizarlas, que no son cosas que he inventado yo ni que he descubierto yo, son muy antiguas estas disciplinas. Al caso nos remitimos, por ejemplo, con el doctor Adolfo Weiss, que fue un médico aquí en Argentina en los años 50, en el siglo XX, que, por ejemplo, escribió un libro que se llama Astrología Racional, que son 5 tomos, y en ellos desarrolla justamente las técnicas predictivas reconocidas, las que se saben que funcionan, que lamentablemente por la gran parte la gran mayoría de personas que dicen saber astrología no conocen. Es decir, les quería acercar esta idea, ¿no es cierto?, con la charla y la conferencia. Que yo pueda leer la carta natal en clave caracterológica no me hace astrólogo. Un astrólogo es un agrimensor del tiempo. Y acá no estoy descalificando a nadie, simplemente diciendo lo que sabemos. Es que una persona que estudiaba astrología hace tiempo atrás se introducía en las técnicas predictivas, aprendía cómo interpretar una revolución solar, cómo desarrollar una predicción en clave de direcciones, o bien sabía leer los tránsitos, y todo eso es en combinación, o sea, no hay ninguna de esas técnicas que funcione por sí sola, ni los tránsitos solos, ni las direcciones solas, ni los retornos solares. Son las combinaciones de estas técnicas las que dan más certeza en la parte predictiva. La idea es que el resumir mi conocimiento en un diagrama estático lo que me da es una lectura estática de mis posibilidades. Y obviamente, si bien tiene mucha utilidad, y como la astrología es una joya realmente muy valiosa, aun si tomáramos solamente eso, nos encontraríamos con algo vastísimo y con un montón de recursos por utilizar. Pero nos estamos perdiendo lo que realmente es esto, que es que nosotros, como astrólogos, somos estudiosos del tiempo y de sus cualidades. El tiempo, para un astrólogo, no es una sustancia vacía. El tiempo tiene una cualidad, tiene un momento de tiempo, no está vacío de sentido, tiene una suerte de sustancia, de sabor, de conexión propia, tiene su propio... cada momento de tiempo es único y está representado en el cielo. Tiene, digamos, una relación con lo que muestra la carta natal. Esto es una configuración que nos permite conocernos y conocer a los demás, validarnos y validar a los demás, nos permite entendernos en un sentido muy profundo,
Y otra cosa, además, que me interesaba acercarles, era la noción de influencia, de que los astros supuestamente nos influyen. Por supuesto, eh, que la Luna y el Sol, por su masa y por su tamaño y por digamos, por su constitución, tienen influencia sobre la Tierra. Eso es innegable, sería necio negarlo. Pero, por ejemplo, afirmar que Plutón, que es un astro que está a millones de kilómetros, ¿no es cierto?, de la Tierra, que tenga una influencia gravitatoria o magnética o algo por el estilo, suena irrisorio para personas que bueno, hasta acá lo que se conoce en términos de electromagnetismo, de gravedad y todas estas cosas no tienen. Lo extraño de este tema de la influencia o no, es que los sistemas predictivos que funcionan, es decir, los que dan información fidedigna o que nos permiten entender que hay una realidad predictiva, es decir, que podemos acercar nociones que están teniendo lugar en un momento de tiempo y que se ajustan muy bien, no son sistemas que tengan en cuenta los movimientos reales de los planetas. Por ejemplo, las direcciones secundarias proponen que un día de vida después del nacimiento equivale a un año de vida. Entonces, si yo calculo esta carta natal y la muevo un día, las posiciones que derivan de ese movimiento se relacionan con lo que le va a pasar a ese nene de un año. ¿Se entiende? Entonces, si yo muevo la carta esta 10 días y veo cómo queda, voy a decir que lo que dice esa carta está hablando de lo que me pasó cuando yo tenía 10 años, ¿no es cierto? Y las direcciones secundarias son un sistema comprobadísimo, es decir, a nadie se le ocurre pensar que las direcciones secundarias no funcionan o que son un sistema inventado o que es una ficción. Al contrario, son sumamente eficaces si se las sabe manejar bien en combinación con tránsitos y también con la comprobación de los retornos. Lo mismo ocurre con el retorno solar. Por ejemplo, yo, en el momento en que cumplo los años, calculo una carta de ese momento y esa carta representa lo que me va a pasar a mí en el año, en diferentes lugares, en la pareja, en el dinero, en el trabajo. También, o sea, un mapa que toma el nacimiento, el cumpleaños como si fuera un nacimiento, ¿no es cierto? Los tránsitos, por ejemplo, que sí son reales, es decir, los planetas se siguen moviendo y se toma esto como base y de acuerdo al lugar en el que están yo puedo deducir algunos efectos, que son más bien climas. Los tránsitos no son como dato predictivo efectivos en términos de hechos, sino más bien de climas. Eso es lo que se sabe. A lo que voy es a esto. Lo que descubre la astrología y lo que uno puede observar así de manera empírica es que lo que descubren estas configuraciones son como modelos o como dibujos que representan un patrón, una especie de mandala o de dibujo que es representativo del movimiento del tiempo, del transcurrir del tiempo. Y es como si yo descubriera en un mosaico muy grande, ¿no es cierto?, una pequeña parte, y pudiera averiguar el dibujo grande a partir de un pequeño segmento de ese mosaico. Es decir, como si yo tuviera, por ejemplo, un mandala muy grande y solo pudiera observar un pequeño pedazo de esa estructura. Y en función de ese pequeño segmento que puedo observar, puedo llegar a deducir el panorama completo. Entonces, a mi entender, al igual que ocurre, por ejemplo, con la iriología, que es observar el iris y determinar enfermedades o otras cosas, o por ejemplo en la quiromancia, en la que la lectura de las líneas de la mano indica rasgos caracterológicos, u otras personas, por ejemplo, leen los pies, observan los pies y pueden indicar rasgos del carácter o hasta cosas que pueden pasar, u otras personas observan, no sé, otra cosa, el pelo, o pueden mirar, no sé, o tiran unas monedas con lichín, es decir, todos los sistemas oraculares son en clave simbólica, funcionan como una especie de relación entre el afuera y la persona, o entre lo interior y el comportamiento, es decir, son sistemas en clave. La astrología, aunque puede sonar raro esto, a mi entender, y con 35 años de práctica, no da cuenta de que los planetas realmente nos afecten en términos físicos.
Yo lo que creo y sostengo y vengo observando es que la realidad es que los planetas y la carta natal son un diagrama representativo de un ser e indican con señales, con signos, con indicadores potenciales, posibilidades que nos ayudan a entendernos y a entender a los demás. Pero no hay una relación de causa-efecto entre los planetas y las personas. No somos influidos por los planetas. No hay una relación de que el planeta me hace hacer algo o porque pasa tal planeta por tal lado me va a pasar tal cosa. Es una absurdidad eso, ¿no? No hay manera de validarlo si uno tiene un trayecto como astrólogo predictivo. No funciona así. La realidad es que la carta natal es un diagrama funciona en clave simbólica. Las técnicas predictivas que mejor funcionan no hacen alusión al movimiento real de los planetas, son en clave simbólica. Por ejemplo, les vuelvo a repetir la cuestión de las direcciones secundarias. En las direcciones secundarias, cuando yo progreso una carta 5 días, estoy observando un mapa de lo que va a pasar a los 5 años. Entonces, ¿cómo puede haber una influencia de los planetas de mis 5 días de vida en relación a mis 5 años? Si no es en clave simbólica. ¿Me explico? Y lo mismo ocurre con la revolución solar. Así que como es un tema, bueno, por ejemplo, Carl Jung, el psiquiatra suizo que habló de sincronicidad, hizo alusión a que no había una relación de causa-efecto en el universo, sino una serie de sincronías o de situaciones que encajaban unas con otras. Yo creo, no en esa mirada de Jung, sino en el sentido de que el universo es un gran mandala y hay una representación en sí mismo de todas las cosas, de unas con otras, que son sincrónicas o que tienen una relación analógica, no de causa-efecto. Por lo cual, bueno, me interesaba decirles esto por la cuestión de que el fatalismo, o la manera de ver la astrología como fatalista, en el caso de las predicciones, algo muy mal entendido entre muchas personas que cultivan la astrología, no es tal, porque en realidad las indicaciones predictivas de la carta no son una cuestión de causa-efecto, son una representación de un momento evolutivo, una representación de nuestro transcurrir como seres vivientes. Por ejemplo, una carta natal de una persona que ha fallecido, si bien el fallecimiento puede llegar a haberse observado en algún momento con relativa inseguridad, porque nunca jamás un astrólogo podría decirle a alguien que va a morir, por ejemplo. Pero podría estar el trauma o la situación de la agonía o de la enfermedad, si es que la persona la experimentó, y la persona eventualmente, por ejemplo, que haya muerto, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, la carta esa natal sigue, si yo la sigo leyendo, aparecería como que, digamos, la persona sigue viva o que le pasa tal cosa y en realidad la persona ya no está. Es decir, lo que quiero decirles como final para esto, la carta natal no es una persona, es un mapa. Representa un estado de cosas que puede aplicarse a una persona, a una institución, a una relación, a un animal, a la construcción de un edificio, a una pregunta. ¿Se entiende? Entonces, no hay una relación de causa-efecto. No hay relación de causa-efecto. Esto es muy importante entenderlo para quitarle a la astrología la desinformación o la mala información con la que la gente a veces se maneja en ese punto y comprender un poco la idea de cómo se tienen que acercar informaciones predictivas a las personas, la forma en la que es conveniente indicar posibilidades. A propósito, si les interesa, por ejemplo, leer a algún autor, o hay muchos, pero por ejemplo, Alexander Marr, un astrólogo ya fallecido alemán, que se ocupó de quitar muchas ficciones y afirmaciones delirantes de esta disciplina, habla acerca de la función del astrólogo. Otros, si les interesa, por ejemplo, mucho más antiguo, el astrólogo Morin, Morin, se dice en francés de Villa Francia, también acerca, y fue una persona muy reconocida y con predicciones asombrosas en su momento, con los reyes y con nobles de su época, tiene una noción muy precisa acerca de las posibilidades de la astrología, acerca de la exactitud de los pronósticos y acerca de cómo tienen que ser acercados a las personas para que funcionen correctamente. O sea que ya hace unos 6 siglos atrás, las personas que realmente cultivaban este conocimiento tenían una noción
no delirante, no mistificada, no, digamos, ficcional de este conocimiento, así como otras personas de este siglo también las tienen, pero son personas que han cultivado digamos, las técnicas predictivas, que las han puesto en uso, que las han podido acercar a las personas y han visto sus alcances, han visto cómo funcionan estos datos. Hacer bien realmente genera daño a la persona. Así que bueno, mi alocución tenía la intención de, primero, de insistirle a los estudiantes nobles, a las personas que se acercan a este conocimiento, de incurrir, de introducirse en el conocimiento predictivo, en el conocimiento del movimiento de la carta natal y de observar cómo las predicciones, cómo las técnicas predictivas acercan con mucha exactitud los climas, las atmósferas, las posibilidades, los momentos que nos van ocurriendo. Y la idea de desmitificar la predicción, de no acercarla a una idea fatalista, es también un poco la intención de esta charla, ¿no es cierto? No sé si estamos con los 45 minutos para las preguntas. Vamos a dar paso ya al turno de preguntas, si te parece, Gabriel. Me parece perfecto, sí. Gracias, Okay, John. pues, llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Gabriel. Antes de pasar a hacer las preguntas, sí, dime, perdón. No, te decía gracias, que Okay, gracias. Antes de pasar a hacer las preguntas, como decía, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para vosotros todas nuestras informaciones y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a ir dando paso a toda la ingente cantidad de preguntas que nos ha llegado. Para Gabriel, vamos a ir comentándoselas. Matías Minacori, desde Argentina, nos dice: ¿cómo integro mi Plutón de la mejor manera posible, dado que es subconsciente? Soy de la generación de Plutón en Escorpio. Muchas gracias. Abrazos. Éxitos para un gran astrólogo. Gracias, Matías. En todos los casos, en nuestro diagrama de nacimiento vamos a tener al planeta o planetoide, como se le llama ahora, Plutón, en algún segmento. Esta energía representa el instinto de poder, de ir por todo, o la pasión, o la intensidad, o incluso hasta lo patológico, a veces en algún área de vida, donde algo nos come el coco, nos obsesiona, nos lleva a un complejo de poder, o bien tiene relación con la sexualidad de una manera no necesariamente afectiva, o tiene relación con lo que nosotros asociamos a caos, o crisis, o muerte, o regeneración, o transformación de forma dramática. Hablamos de transformaciones críticas o dramáticas. En ningún caso es algo light o algo que se sienta como liviano, como fácil. Donde tengamos Plutón en nuestra carta natal, en la casa, en el segmento del cielo donde esté este planeta, vamos a tender a desarrollar una conducta relativamente obsesiva. Es decir, algo nos va a atraer de una forma apasionada o intensa, no permitiéndonos conservar la calma, no permitiéndonos conservar cierto equilibrio. Por lo cual, el contacto con esta área de vida resultará para nosotros transformativo, obsesionante, tortuoso en algunos casos, o bien dramático. Es decir, nos va a llevar a transitar una especie de revolución interna en relación a algo que no sentimos como tranquilizador, como fácil. La idea es, en todos los casos, conectar con esa sensación, de alguna manera sentir esa pasión, esa absorción, en todo caso
la idea en el caso de Plutón se aplica mucho a estas frases que están pululando desde hace un tiempo de que no hay manera de llegar a la luz sin transitar la oscuridad. Y en este caso, puntualmente, la oscuridad de Plutón es una suerte de bautismo de fuego o de muerte y renacimiento que tenemos que transitar en algún área de vida. Por ejemplo, si tuviéramos Plutón en la casa 4, supongamos que se refiere a la familia y al hogar, tendríamos eventos o situaciones con nuestros padres o con nuestro pasado que nos resultaron traumáticos o difíciles o transformativos, dependiendo de cómo esté el planeta aspectado. Pero en todo caso, lo que tenemos que aprender a hacer es a sentir o transitar esa oscuridad, esa pasión para poder regenerarnos. En todos los casos, Plutón siempre supone una especie de muerte y renacimiento. Y la idea es que no tenemos que hesitar, que dudar en experimentar la intensidad y la fuerza de esta pasión o esta suerte de absorción que tenemos en algún área donde no podemos evitar desarrollar una conducta pasional, ¿no es cierto? Esa es la idea, introducirnos en esa energía, experimentar esa intensidad, no temerle a eso para lograr una regeneración, una transformación de lo que resulta en nosotros culpógeno o que en nosotros resulta algo que puede asociarse a algo pecaminoso o negativo o doloroso. Eso es la respuesta para Matías. Bien, vamos a irnos en este caso a Colombia con Jesse0712 y nos pregunta ¿qué significado tiene tener una o varias casas vacías? Ejemplo, casa 2, 5 y 10, nada las toca. Las cúspides de las casas son estas líneas que ustedes observan aquí y caen en un signo. Es decir, por ejemplo, esta casa 3, que está vacía, este segmento se le llama casa en astrología o mansión y comienza en el signo de Tauro. Entonces, la casa 3 se relaciona con la comunicación y los hermanos, también los viajes, los vecinos, los traslados, los vehículos y un montón de otras cosas. No tiene ningún planeta, por lo cual la idea es empezar a leer el signo sobre la cúspide, es decir, asociar los significados de la casa a el contenido psicológico del signo. Por ejemplo, la comunicación, en este caso, con Tauro sobre la cúspide es apacible o tranquila, o bien afectiva, o pausada, o digamos, enfocada en el valor, en cuestiones que tienen importancia. Tauro es el signo de lo que es valioso, de lo que es digno de atesorar, de lo que es necesario salvar. En ese caso, esa idea de valor está relacionada con la palabra, con la comunicación. Así se lee una casa vacía, se lee el signo sobre la cúspide y luego se procede a buscar el regente del signo, en este caso Venus, con sus aspectos, es decir, donde esté el planeta, con sus aspectos se agrega una información que proporciona más datos sobre cómo es, por ejemplo, en este caso, la comunicación. Para otra persona, en este caso hablaba de la casa 2, hace alusión a los recursos, la casa 5 a sus placeres, a sus actividades lúdicas o creativas, u otra casa más que creo que era la casa 10 que mencionó también que hace alusión a la profesión Así que esa es la manera, ¿sabes? O sea, es leer el signo sobre la cúspide, relacionar lo que significa el signo con el asunto de la casa y luego el regente de ese signo con sus aspectos proporcionará más información. Bien, nos pregunta Javier desde Uruguay. Hola Gabriel, que se repitan varias veces que cuando miro el celular indica la hora 9:11 significa algo. Ya me ha pasado muchísimas veces, es justo cuando miro veo eso. Hay en nuestra vida y todos los días si uno observa una serie de sincronicidades o de repeticiones que son muy asombrosas. En ocasiones a veces resultan, como mencionó el psiquiatra Carl Jung, coincidencias significativas, es decir, son situaciones que ocurren de improviso y que parecen tener un significado, y en ese caso quedamos muy asombrados porque parecen estar dándonos señales o alguna clase de información. Y en otros casos, como el que menciona la persona que nos pregunta, puede haber algo que no llegamos a entender, que no llegamos a decodificar a qué se refiere. Yo creo que, como lo que estuve diciendo antes de las preguntas, que el universo es sincrónico y es autorreferencial, es decir, que todo en nuestra vida y también en todos los lugares
se interrelaciona, hace que, bueno, haya muchas posibilidades de decodificar la realidad o de saber cosas a través de cosas externas o internas de las personas. Por lo cual, esta relación que él encuentra con su hora, la hora que ve en el celular, quizás tenga algún significado que él tendrá que develar. Ahora, astrológicamente hablando, no tiene importancia que él vea que siempre las 9:11, por ejemplo. Para un astrólogo no es el número, la hora lo que importa, sino es el mapa del cielo en un momento dado, que se lee como una información que se puede llegar a decodificar o que puede proporcionar alguna clase de información útil. No sé si eso responde a la pregunta. Creo que sí. Bien, vamos a seguir con Cecilia Acuña desde Argentina. Nos dice, soy pisciana con ascendente en Géminis, luna escorpiana y descendente en Sagitario. Estoy en una situación sentimental con un hombre sagitariano y leí por algún lugar que ese signo me genera atracción, al ser mi descendente lo que no soy. ¿Esto es así? Él está comprometido, por lo que es difícil avanzar y muchas veces dudo si esa fuerte atracción es debido a la dificultad en sí, mi luna conflictiva, o realmente por la esencia de él. ¿Qué opina? Muchas gracias. Una persona que tiene luna en Escorpio o que tiene ascendente Escorpio o fuertes, muchos planetas en la casa 8, tiene la tentación de invadir el territorio ajeno. Es decir, si una persona es de otra persona, para alguien con muchos planetas o mucho contenido escorpiano o plutoniano, tiene el doble de atracción a alguien que está comprometido o que tiene su voluntad, digamos, implicada con otra relación, porque es como que a mí me atrae lo que es de otro. Es como si a mí me interesara algo que no es mío. Escorpio, recordemos, son los recursos compartidos, uno de los significados del signo, es el territorio ajeno, es lo que tiene el otro, por lo cual la luna en Escorpio implica que esta persona se nutre o se siente atraída o le resulta interesante un espacio afectivo que está comprometido, que está en riesgo y que le permite luchar o que le permite obtener esta suerte de sabor prohibido, o bien que, como le suele ocurrir a Escorpio, ¿no? Que le obsesiona o le atrae mucho aquello que no tiene, y cuando lo tiene le desazona, le deja de atraer, ¿no es cierto? Es probable que si este hombre se descomprometa y se entregue a ella pierda interés. Puede pasar. Por otro lado, lo que pregunta respecto de su ascendente y descendente en Sagitario, sí, tiene cierta relación. El ascendente Géminis tiene descendente en Sagitario y eventualmente podría atraerle una persona que tenga Júpiter importante en su carta natal, o que tenga ascendente Sagitario, o que tenga muchos planetas en la casa novena. Es decir, hay muchas posibilidades más allá del signo, que es lo que conoce la gente. Bien, vamos a continuar, en este caso con Cristina Bruno desde Argentina. Nos dice, hola, ¿es verdad que los signos son 13? No. La noción de que hay 13 signos es un éxito editorial, porque todos los años, desde que yo recuerde, se vuelve a decir que hay 13 signos, que Ofiuco y todas estas cosas. El zodíaco es una construcción que con el tiempo terminó siendo una mezcla de egipcia, persa y griega, y es un sistema mandálico, armónico, que es, digamos, perfectamente equilibrado. El número 12 permite que haya una serie de secuencias que dependen del número 1, 2, 3 y 4. O sea, yo puedo resolver el zodíaco en el número 1 porque es toda una unidad, en el 2 porque hay 6 signos masculinos y femeninos, 6 masculinos y 6 femeninos, en el 3 porque hay 3 modalidades en el zodíaco, cardinal, fijo y mutable, y en el 4 porque hay 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua. Es decir, esa serie armónica, que son los signos, permite encontrar un patrón de movimiento y de ciclicidad armónico que es tal como la naturaleza. En la naturaleza hay 4 estaciones, no hay 3 ni 5. O en todo caso hay 2, que puede ser la estación seca y húmeda, pero no hay números indivisibles o números que no pueden tener ritmicidad, como por ejemplo el 13, en una noción astrológica. Tampoco lo hay, por ejemplo, en la astrología maya, que es 13 o sea, son 13 por 20, que da 360, es decir, termina siendo armónico también por la multiplicación del 13 por el 20, entonces da 260, que sí es un número. No sé si me explico, que no es posible crear una astrología con el número 13. Por lo menos en el sentido de nuestra astrología. En la astrología maya, el 13
no es 13, sino que es un 13 por 20, entonces ahí permite que haya una suerte de armonía o de ritmicidad. Así que es una pena que estén siempre diciendo que hay 13 signos, que los signos... Es una de las tantas situaciones de desinformación y que tienen mucha llegada en las personas porque eso es lo que hace que nosotros, que cultivamos este conocimiento, seamos a veces tan vapuleados por personas que incluso tienen razón, porque hay tanta desinformación y tanta superficialidad a veces en las informaciones que son de carácter popular que nos desmerecen. O sea, en cierto punto sería bueno entender que estamos jugando a veces con los horóscopos, que hacemos cosas que son bastante ambiguas o amplias, pero que son interesantes a veces, pero hay que saber el tono que tiene esa información como para entender un poco de por dónde vienen. Así que no hay, para concluir, perdón por la cantidad de ideas, pero me interesa un poco acercar la idea de que esto no tiene ningún fundamento y bueno, pero parece que siempre pega y a la gente le fascina, ¿no? Pensar que no es de ese signo o todas estas cosas. No hay 13 signos, hay 12 y así va a seguir siempre. Bien, vamos a continuar. Varios espectadores nos preguntan sobre el número 13, Pan Carapanchulis desde Chile, o Laura Restrepo nos dice, ¿por qué el número 13 se repite en varios ámbitos de mi vida? Mi hija nació un 13, he vivido en 2 lugares que contienen este número. O Laura nos dice, veo el 13 en todos los lados, ¿por qué se repite mucho el 13 en mi vida? En lo que le decíamos a uno de los oyentes, de los televidentes, que hay sincronías o repeticiones o indicadores extraños que se repiten de toda índole, no es con los números solamente, es con todo tipo de cosas. Por ejemplo, gente que vemos en la calle y la solemos ver, ¿no es cierto? Y salimos a cualquier hora y la volvemos a ver y empezamos a pensar qué raro veo a esta persona u otra cosa, ¿no es cierto? Que nos ocurre, digamos, con una suerte de sincronía, de casualidad significativa. Algunos dicen, no es casualidad, es causalidad. Bueno, hay un montón de frases y de ideas que uno tiene en relación a esto que ocurre permanentemente para todos, a todos en todos los lugares, que son repeticiones o señales o indicadores que para algunas personas que lo saben leer son muy útiles. Así que bueno, creo que es una expresión de esta suerte de entramado que es el universo y que nosotros también somos, porque estamos dentro de él, que hay todo un entramado de relaciones entre todas las cosas y justamente que se pueden hallar en todos los lugares. Incluso la astrología es una disciplina que trata sobre ese entramado, sobre esa sincronía. Creo que es muy interesante que nos pongamos atentos a las sincronías, a las cosas que dejan señales, a las cosas que se repiten, porque son mensajes, son códigos o informaciones que nos quieren decir algo. Bien, vamos a continuar. Un momento, sí. Nos dice Horus Leo desde Estados Unidos, ¿puede utilizarse también como ayuda a la predicción mediante el biorritmo? ¿Es utilizado el número de oro secuencia Fibonacci en estos tipos de cuentas astrológicas? Gracias. El eneagrama, el biorritmo y otros que en este momento no recuerdo son otras formas cíclicas, otras informaciones sincrónicas también o que hacen alusión a ritmos que están en nuestra vida y que son eventualmente útiles. El biorritmo, recuerdo antes de empezar a estudiar astrología, yo era un niño y ya había salido esta información y había incluso un aparato que calculaba el biorritmo, era muy interesante. Incluso hasta llegó a tener cierta validación científica, entre comillas, en su momento, que lo alejaba de algo astrológico. Y creo que es exactamente lo mismo que estamos diciendo, es otra forma de decodificar la realidad en ritmos, en secuencias recursivas y evolutivas que se nos presentan como posibles. Los planetas son, y las casas y el movimiento de la Tierra y del Sol son una forma de movimiento que permite decodificar o comprender cosas. Y creo que el biorritmo o el eneagrama u otras disciplinas son cosas similares. Lo que yo distingo en relación a ese tipo de informaciones es la sofisticación, la precisión, la exactitud, el increíble nivel de detalle que tiene la astrología, una riqueza tal de datos
que no he observado en ninguna otra cosa, sin desmerecer, por supuesto, a ninguna otra disciplina. Obviamente que si yo hace 35 años que estoy haciendo esto, soy un apasionado y para mí la astrología es algo tan mío, tan personal que no puedo llegar a tener quizás una visión objetiva del todo, pero lo cierto es que me ha interesado en muchas otras cosas y he observado en la astrología una cualidad de precisión y de sofisticación y de exactitud que no he visto en otros sistemas codificadores. Por eso se los sugiero que estudien astrología, que aprendan, que lean, que busquen autores buenos, que se retiren un poco de la parte de información más como si les dijera, más de uso popular, que sí es divertida, es interesante, pero la verdad que no hace justicia a las posibilidades que tiene este conocimiento en términos de verdadera herramienta de uso para nuestra vida, para nuestro bienestar, como herramienta de ayuda en psicoterapias, en procesos. Esa es la idea también de esta conferencia, era acercar un poco la noción de valor. Espero que mínimamente se pueda lograr. Continuamos con Jacqueline Quiroz desde Colombia. Nos dice, ¿qué planetas deben estar en casa 8 para que se llegue a dar muertes por tragedias o repentinas en la carta astral? Urano en Libra, casa 8. ¿Y por qué hay en mi caso tantos planetas en casa 12 como Sol, Luna, Mercurio? La casa 8 en la carta natal representa crisis, pérdidas, situaciones de transformación, y entre ellas está la muerte física. Pero las conclusiones de astrólogos predictivos de renombre, personas que han tenido un trayecto muy, muy respetable en este punto, es que la casa 8 no hace alusión realmente a la muerte, sino a las circunstancias que rodean a la muerte de una persona o de una situación. Incluso la casa 8 hace alusión a crisis, a duelos que tienen que ver con cortes o rupturas también. O sea que no hay que resumir la casa 8 como muerte, hay que pensarla como cambios radicales o críticos o situaciones de transformación. Y entre ellas están la muerte. Pero la muerte no solo mi propia muerte, sino la muerte de otros. Es decir, cualquier circunstancia radical de crisis profunda que cambie un estado de cosas a un estado totalmente opuesto está representado en la casa 8. Una persona que tiene muchos planetas en la casa 8 tiene una vida con muchos cambios, con muchas transformaciones. Entonces esas muertes, entre comillas, están representadas por este segmento. Por otra parte, la pregunta respecto de la casa 12, bueno, es otro segmento también difícil. Las casas de agua o terminales, que son las casas 4, 8 y 12, son difíciles en las cartas natales porque representan estados o situaciones vitales en las cuales hay sufrimiento o hay alguna clase de contacto con situaciones que nos someten o que no podemos revertir. Eso es el significado también de estas casas. Una persona que tiene esas casas muy cargadas tiene una experiencia vital muy conectada a lo anímico, a lo psicológico, a lo subjetivo, y eventualmente es conveniente realizar psicoterapia, pero no porque tengan una enfermedad ni un problema, sino porque son personas que necesitan mucho de la subjetividad o de la autoexploración para llegar a hacer cambios o para llegar a poder procesar su mundo anímico, que es muy rico, muy profundo, y es conveniente aprender a poder navegar esas aguas barrosas, a veces oscuras, de nuestra psique, que no es fácil de entender, y bueno, en las casas ocultas o terminales o de agua, las 4, 8 y 12 de las que estoy hablando, no hacen alusión a experiencias cognitivas o conscientes, tienen que ver con lo anímico, lo subjetivo, lo psíquico en un nivel bastante indiscernible a veces para la conciencia racional. Vamos a hacer antes un recordatorio antes de seguir con el turno de preguntas. Simplemente, si quieres ayudarnos, os voy a pedir unos pequeños gestos con los que podéis hacer un gran bien. Pulsar el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También podéis hacer un comentario positivo del mismo si queréis. De esta forma colaboráis con Mindalia y conseguís que estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para nosotros. Vamos a continuar con las preguntas. Gabriel, Marlene Rossi desde Suiza nos dice, ¿por qué me siento muy interesada por las vidas de mis antepasados, pero al mismo tiempo tengo miedo y lo rechazo? Yo he nacido de pie, o sea, de pies, con los pies por delante. ¿Tiene que ver algo esto? Hasta donde yo sé, las instancias del nacimiento, las condiciones del nacimiento están muy bien representadas por
esta línea que es el ascendente, que es la intersección entre el horizonte astronómico y la eclíptica, y ese punto, de acuerdo a los aspectos o ángulos que reciba o los planetas que tenga, representa cómo uno llegó al mundo. Pero la cuestión de que tenga tanto interés en estas cosas tiene mucho que ver perdón, la pregunta, me perdí con el tema de que nació de pies, y la otra pregunta era, John, si te puedo preguntar. Sí, nos dice Marlene, ¿por qué me siento muy interesada por las vidas de mis antepasados, Eso, pero al mismo eso. tiempo tengo miedo y lo rechazo? Ok. Los ancestros, las personas que nos precedieron, de las cuales venimos, nuestro linaje, por así decir, nuestra carga genética, dicho de otra manera, está representada en este segmento de la carta natal, que es la casa 4. Allí está nuestra heredad, es decir, lo que traemos, pero no lo que traemos solo de nuestros padres, sino también lo que traemos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y así hasta perderse en la noche de los tiempos. Por lo cual, nuestra relación con el pasado, con nuestro linaje, es muy importante explorarla a nivel astrológico porque vamos a comprender muchas cosas. El hecho de que tenga tanto interés en el pasado, o en su linaje, o en sus ancestros, puede tener relación con que tenga una casa 4 muy importante en su carta natal, o bien que tenga las casas de agua, la 12 o la 8, muy cargadas también. Las casas estas justamente que mencionábamos antes, las de agua, tienen relación con el pasado o con nuestra heredad, con nuestra carga psíquica o destinal también, y eventualmente la persona tiene una intuición de que hay algo allí por explorar. El hecho de que tenga miedo quizás sea porque haya cosas por revelar, y le diría que ese miedo es un indicador de que es necesario entrar allí, obviamente de la mano de una persona que pueda brindarle apoyo, o de una persona en la cual sienta afecto o confianza, en la cual pueda tener transferencia, es decir, un desplazamiento de afecto entre ambos para que pueda sentir confianza y se sienta alentada a introducirse en ese espacio que le genera temor. Bien, continuamos en este caso con Sol Ángela León y Glenda Rivera desde Chile. Nos preguntan ambas, quiero aprender astrología, ¿nos podría recomendar algunos libros? Le sugerí el libro de Adolfo Weiss, que se llama Astrología Racional. Si bien no es un libro nuevo, es muy completo, se le llama la Biblia de la Astrología. Le podría sugerir, si no, el libro de Eloy Ricardo Dumont, que, bueno, ya está fallecido también, que era el director del instituto donde yo estudié en Buenos Aires, del Centro Astrológico de Buenos Aires, que se llama Manual de Astrología Moderna. Hay muchos buenos libros sobre interpretación, por ejemplo, del Instituto Casa 11 en Buenos Aires también, que son de muy buen nivel en función de la astrología psicológica, diríamos, no de la astrología predictiva. La idea de formarse como astróloga requiere de profesores. Es muy difícil que una persona en forma autodidacta pueda llegar a formarse bien. Por lo menos un tiempo, un par de años tendría que, creo yo, prestarse a un curso o introducirse en el tema por una persona formada. Y les sugiero, como lo sugerí durante los 45 minutos anteriores, que aprendan sobre la faceta predictiva, porque si no van a tener la mitad del paisaje, la mitad del panorama. Continuamos, vamos a irnos en este caso hasta Chile con José Araya. Nos hace varias preguntas, si quieres te las voy comentando. Ha estado ¿Sí? muy activo en el chat, entonces vamos a ir de una en una. Nos pregunta, ¿desde qué punto comienzas a contar los años de la carta natal? La primera. Hará alusión al ProLuna que hablábamos. En ese sistema, que es uno de los tantos predictivos, se toma el ascendente como el 0 año, es decir, como el momento del nacimiento. La casa 2 como los 7 años, la casa 3 como los 14, la casa 4 como los 21. O sea, son septenios. Se van contando segmentos de 7 años a partir del ascendente. El ascendente es el punto de la carta que representa al cuerpo y a la vida. Y la palabra horóscopo significa mirar la hora, lo cual equivale a mirar el ascendente. Es decir, que una carta natal requiere de la hora lo más exacta posible para poder tenerla, y una carta sin eso no es una carta natal ni se pueden obtener informaciones válidas. Comienzo a contar
desde el ascendente, como si fuera el año C, el punto cero o el comienzo de la vida. Sí, creo que esa es la pregunta, si no la malinterpreto. Seguimos con la siguiente. Nos dice, ¿cómo podría identificar a futuro mis posibles cuadraturas? ¿Influye el tipo de zodiaco si es tropical o sideral? Si es así, ¿cuál elegir? Los astrólogos idealistas se han, digamos, quemado las pestañas intentando hacer valer la idea de que no somos, por ejemplo, si yo soy de Leo, termino siendo de Cáncer para un astrólogo siderealista. Si soy de Géminis, soy de Tauro. Si soy de Aries, soy de Piscis. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el ascendente, que es el punto más significativo de la carta y representa al yo y a sus atributos, esté en un signo, muestra claramente que la persona está relacionada con ese signo. Y si yo aplico la idea del zodíaco siderio, que es que retrocedo casi un signo para atrás, no coincide para nada. Lamentablemente, y no es dicho por mí, por ejemplo, un astrólogo predictivo muy serio, Alexander Marr, tiene una nota en un libro, en el Sistema Universal de Tránsitos, que habla sobre el tema de que la astrología sideria, si bien es utilizada en la parte predictiva, por ejemplo, en la revolución solar sideria o precesional, o en otras técnicas que se utiliza, un poco el movimiento siderio, no sirve para, digamos, a mi entender, digamos, desde lo que yo he visto y de lo que he practicado a lo largo de toda mi vida, no es coherente la información sideria en relación a lo que muestra la carta natal. Sí se utiliza para otras cosas, pero no en términos de que el zodíaco siderio realmente funcione. Para los hindúes, por ejemplo, que tienen otro tipo de astrologías muy diferente, ellos sí utilizan el Ayanamsa o la diferencia entre el punto vernal y el zodíaco estelar, pero lo cierto es que el zodíaco no es un zodíaco de estrellas, es un zodíaco de estaciones. Los signos estos que vemos acá son trópicos, son los signos trópicos. Es decir, tropo significa retorno. Son los signos que se forman por la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica. Ese punto, que se intersecta en dos puntos, que el 21 de marzo para Aries y el 23 de septiembre para Libra, son los equinoccios. En ese punto, el 21 de marzo, a partir de ese día, se trazan 12 segmentos de 30 grados y eso es el zodíaco que nosotros usamos. En este momento no tiene nada que ver con las estrellas, está desfasado casi 30 grados, por lo cual utilizamos un zodíaco estacional los astrólogos, no siderio. Por lo cual las críticas respecto de que los signos no son los mismos signos o que cambiaron, y todo eso tampoco tiene ningún sentido. Sería bueno que hubiera un poco más de información sobre esto. Bien, y ya la última pregunta de José Araya nos dice, ¿se pueden relacionar los arcanos menores como mayores del tarot con la astrología? Yo sé tirar el tarot. Es posible encontrar ciertas analogías entre las cartas del tarot, los arcanos mayores, y los planetas o los signos en cierto punto. Pero en todos los casos es un préstamo, es una transposición de sistemas que no necesariamente encaja del todo. Podría encontrar yo, por ejemplo, relación entre configuraciones astrológicas y hexagramas de I Ching, o encontrar alguna relación entre las runas y algún signo o cosas por el estilo. Son préstamos o son transposiciones o son como sistemas que no necesariamente encajan del todo. No obstante, está bueno hacer esas relaciones, pero no creo que sean totalmente, que no sea posible, no creo que sea posible totalmente analogar una cosa a la otra. Son similares en todo caso. Bien, nos vamos con Exceline, nos dice, ¿cómo cambiar las creencias reveladas en una carta que hacen, por tanto, nuestro destino? No termino de entender la pregunta. Creo que, primero, que la astrología no da cosas reveladas. Es un código amplio de información que tiene que ser contextualizado con la persona, con el consultante. El astrólogo propone una lectura interpretativa en clave simbólica, el consultante la escucha y necesariamente tiene que encajarla con su realidad, y en ese punto el astrólogo también tiene que hacer esa adecuación. Y en ese punto, esa coherencia entre la interpretación y lo que la persona percibe como realidad es lo que ayuda o lo que permite entendernos. Y en todos los casos, la interpretación es una indicación de posibilidades, nunca es de algo fatalista o categórico o algo que nos condiciona en forma negativa. Es muy importante aprender a trasladar esta información en clave de posibilidad, en clave de
pongámonos a ver qué quiere decir esto, ¿no es cierto? Yo mirá, tenés la luna en Escorpio, tu emocionalidad es muy pasional, muy intensa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís a eso? ¿En qué te parece que se manifiesta? ¿Se entiende? O sea, la manera de compaginar la codificación astrológica que es en clave con la realidad vital de una persona es fundamental para que esto tenga éxito o que ayude de alguna manera. Eso es lo que puedo responder. Bien, continuamos con Ana Araoz, desde Colombia. Nos dice, hola, buenas tardes. ¿Qué piensas de los símbolos sabianos y cómo se aplica a una carta astral? Muchas gracias desde Bogotá. Creo que al igual que los 360 grados zodiacales leídos en claves egipcia o babilónico, lo que fuere, son también sistemas que dan alguna información, pero no me ha resultado del todo útil o significativo para llevarlo a la consulta, para utilizarlo con una persona, porque es un poco como algo bastante abstruso o poco claro, o no termina de decir, a veces por momentos parece asombroso, pero por otros momentos no termina de entenderse. Creo que hay, no desmerezco en absoluto eso, pero me parece que es necesario introducirse más en las cosas que conocemos, que funcionan, que son más contundentes y de uso, y luego introducirnos en otras variaciones, técnicas y elementos que son interesantes, pero creo que no son, me parece, a mi entender, quizás me equivoque, pero es lo que yo he visto. No creo que sea muy relevante introducirse en derivaciones de otras cosas astrológicas que se conocen como funcionales. Por ejemplo, los signos, los 12 signos, los planetas, las casas, los aspectos, ¿sí? Y la manera que uno tiene de resolver eso es lo más importante de aprender. Si llegas a aprender eso y lo entiendes bien, y con eso trabajas, yo creo que es muy difícil o raro sería que te empieces a introducir en cosas que son como menos útiles, menos prácticas. No sé, yo tengo Mercurio en el signo de Virgo, en mi carta natal. Para los que sepan astrología, eso significa algo, en conjunción con Urano y Plutón en la casa 8, y he sido una persona que se ha ocupado, por lo menos para mí mismo, no en función de los demás, de buscar si las cosas funcionaban o no, si realmente servían, si daban de sí una información útil, si realmente eran comprobables. Mi afán de comprobación, de observación crítica del sistema, me ha llevado a descartar algunas cosas, no porque no sirvan, sino porque no me servían para la finalidad que era ayudar a las personas en las consultas. Así que seguramente será muy útil, pero le sugiero a esta persona, si quiere o si le parece bien, introducirse en las bases de la astrología, en las técnicas y conocimientos más utilizados por cultores o conocedores de esta disciplina que la han desarrollado a lo largo de toda su vida, como en consulta, en relación a personas, para ayudar a gente, o sea, cosas concretas. Lo concreto y lo práctico me parece que tiene que estar primero, y después se puede observar, ir un poco más allá. Bien, y vamos a ir con la última pregunta de la noche. Purple Star desde Perú nos dice, ¿cómo se calcula en años los acontecimientos importantes que nos suceden? ¿Podría explicar mejor el ejemplo que dio anteriormente? Gracias. Hay muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo progresar el eje del ascendente y descendente a razón de 1 grado por año, o el medio cielo. Puntualmente se hace más bien con el medio cielo, que es que se lo progresa a razón de 1 grado por año. Y cuando toma contacto con un planeta, ocurren o tienen lugar eventos que son sincrónicos con la energía de ese planeta. Se llaman direcciones simbólicas. Otra forma, por ejemplo, el Proluna, que es un sistema que progresa a razón de 7 años por casa. Otro que es la escuela Uber, por ejemplo, progresa 6 años por casa. Hay muchos sistemas predictivos. Les sugiero a esta persona obtener información sobre las direcciones secundarias, sobre direcciones simbólicas, por ejemplo, 1 grado, 1 año, sobre profecciones o atasires también, que son otras formas de mover la carta. Algo muy importante que me había olvidado mencionar es para las personas que saben astrología, es que todos los sistemas direccionales progresivos, es decir, que avanzan la carta, funcionan también en forma regresiva. Una cosa muy asombrosa que yo he visto en las cartas es que el tiempo, en
el tiempo vital astrológico no es una flecha hacia el futuro el tiempo, sino que parece ser como una onda de agua, como si uno tirara una piedra en un lago y generara ondas de tiempo hacia el futuro y hacia el pasado. Algo muy especial, muy extraño, que lo pueden cotejar los estudiantes que están incorporando técnicas predictivas, que están aprendiendo a utilizar la carta en forma dinámica. Es que el tiempo en astrología se lo puede dirigir hacia el futuro o se lo puede regresar hacia el pasado encontrando eventos futuros también. O sea que la idea es primero, le diría a esta persona que aprenda sobre direcciones secundarias y en combinación con tránsitos, que mueva la carta, la progrese y la regrese y que a partir de allí incorpore otras modalidades progresivas o regresivas que pueda llegar a obtener, digamos, a través de libros, de personas que hayan cultivado ese conocimiento. Bien, pues vamos a dar ya por terminada la conferencia. Muchas gracias, Gabriel, por compartir toda esta información con nosotros a lo largo de todo el mundo, en países como España, Argentina, Chile, España, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Brasil, Uruguay. A todos los que nos habéis acompañado esta noche en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra importante participación. Recordaros que la conferencia podéis verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, siempre damos un minuto a nuestro invitado de cada día para que se despida de todos vosotros. Gabriel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, John, y a toda la audiencia que haya visto la conferencia y a quienes puedan verla después. Ojalá la finalidad de divulgar un poco mi experiencia de 35 años de práctica, de estudio, que para mí es un modo de vida. La astrología la siento tan mía que no la puedo disociar ni separar de mí. No es una pasión, es una profesión, es una vocación, es algo que me va a acompañar hasta el último suspiro y que no voy a abandonar nunca, ya lo sé, porque me sigue apasionando tras 35 años de práctica y de miles y miles de consultas, por lo cual realmente amo tanto este conocimiento que mi intención con Mindalia era justamente acercar alguna información que bueno, pudiera aportar algo. Así que les agradezco muchísimo la atención, su tiempo, la disposición a escuchar o a entender, y espero que de todo lo que hablé, que quizás hablé demasiado, les quede algo o le quede alguna información que pueda sumar algo, ¿no es cierto?, a este conocimiento. Muchas gracias, Gabriel. Simplemente vamos a finalizar la conferencia. Recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de Mindalia en YouTube. Para finalizar, a todos los que hacéis posible Mindalia, a todos los que estáis ahí detrás, viéndonos, escuchándonos, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.